Shalom, shalom, bendición. ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos todos. Nuevamente vamos a estudiar la palabra del Eterno. Estamos estudiando la Torá y recordando que estamos en las fiestas del Eterno, que ellas traen luz a cada uno de nosotros. Vamos a recordar lo que hemos estado estudiando y vamos a entrar nuevamente en las fiestas de otoño, continuando con Yom Kippur. Pero antes vamos a hacer el recordatorio de todo lo que hemos estado viendo, porque es importante que nosotros refresquemos lo que el Eterno nos ha estado enseñando a través de las fiestas. Así es, bienvenidos. Y pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo para que nos recordemos y ya luego, como lo explicabas tú, entremos de lleno a la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Comenzamos con la fiesta de Pesach, que es Pascua y se celebra el 14 de Nisan. Posterior a eso vamos con la fiesta de Hamatzah, que son los panes sin levadura, y se celebra del 15 al 21 de Nisan. Luego sigue la fiesta de Bikurim, o las fiestas de las primicias de la cosecha. Luego Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que son el conteo del Omer que hacemos al siguiente día de la fiesta de Bikurim o primicias de las cosechas, y son 49 días para hacer un total de 50 días. Yom Teruah, que son las fiestas de las trompetas, y se celebra el 1 de Tishrei. La aplicación mesiánica, que lo habíamos mencionado igualmente en el estudio pasado, pero a modo de refrescarlo, pues lo vamos a volver para que se nos vaya quedando a ustedes y a nosotros también, porque esto es, dijimos que las fiestas es un repaso que son repetitivas. Así es. Entonces, para que se nos vaya quedando, Pesach es el cumplimiento mesiánico, ¿verdad? Que estamos estudiando, es la muerte de Yeshua en el madero. Hamatzot es la sepultura de Yeshua. Bikurim es la resurrección. Shavuot, la manifestación de Ruach HaKodesh, y que lo podemos ver en Hechos 2. Yom Teruah es la resurrección de los muertos. La aplicación histórica de estas fiestas de los Moed. Y antes de que continúes ahí, recordando que cuando habla de fiestas históricas fue de lo que aconteció para que estas fiestas se dieran, y que en estas fiestas sucedió algo muy importante. Por eso hablamos de la historia. Miren qué interesante es. ¿Y quién nos enseña esto de la historia que tú estás hablando? La palabra del Eterno. En cada uno de las situaciones o de los aspectos que vivió el pueblo de Israel. Pero continúa. Así es. Pesach es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Hamatzot es la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea, de la esclavitud, ¿verdad? Bikurim, el cruce del mar de Cañas. Shavuot es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y Yom Teruah es el sonido del shofar y el año nuevo judío. La aplicación espiritual de estas fiestas para nuestras vidas, recordemos que esto es personal, ¿verdad? Pesach es el arrepentimiento o teshuvah, y fe, la emuná en la sangre de Yeshua. Hamatzot es la santificación y la separación del mal a través de la inmersión en agua. Bikurim es caminando hacia una nueva vida. Shavuot es la purificación en el Ruach HaKodesh y el crecimiento en la emuná, ¿verdad? Que recordemos que aquí es el conteo del Omer, ¿verdad? Que vamos de una forma descendente, ¿verdad? Ascendente, perdón. Y Yom Teruah, que es escuchar el llamado, o sea, el Shema, el sonido del shofar de Elohim para nuestras vidas. Y esto es lo que hemos estado estudiando. Recuérdense que estas son las fiestas de invierno, que estas fiestas ya se cumplieron, lo decíamos en el estudio anterior. Ahora entramos en las fiestas de otoño, y estas fiestas de otoño tienen una connotación profética también de cumplimiento, solamente que aún no se han cumplido. Decíamos que la fiesta de Yom Teruah, conocida como la fiesta de las trompetas o la fiesta de los shofares,
que también se le conoce como la fiesta de Rosh Hashanah, que es el principio del año nuevo en el calendario civil, porque hablábamos de dos tipos de calendarios, que es el calendario de la Biblia, de la Torá, y el calendario civil. Y esta fiesta la celebramos en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, y este mes séptimo se llama el mes de Tishri. También que nosotros entendamos que este mes que está aquí en la palabra del Eterno, en la Torá, en la Biblia que tú lees y que yo leo, y que allí habla de este mes, para nosotros caería en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Se le conoce a esta fiesta como una fiesta del día del juicio, antes del juicio final. Tuvimos varias lecturas, entre ellas leímos el libro de Sofonías, donde nos explica bastante, bien ampliamente con respecto a esta palabra, pero también en el libro de Levíticos, que es el libro en el cual tú y yo estamos estudiando estas fiestas tan importantes. Se le conoce también como un tiempo en esta fiesta, un tiempo de Teshuvah, un tiempo de volvernos, de arrepentirnos, un tiempo de acercamiento con nuestro Adón. Y tú decías algo muy interesante, que es algo que debemos de recalcar. Todas estas fiestas son fiestas que nosotros tenemos, en las que tenemos que conectarnos personalmente. Un tiempo donde tenemos que tener una relación, conectarnos con el Todopoderoso, con nuestro Creador. Y entonces, esto fue lo que estuvimos estudiando en el video pasado. Ahora, para continuar, vamos a hablar de la fiesta de Yom Kippur, o conocido como la fiesta de expiación. Y para esto, vamos a estar siempre leyendo el libro de Levíticos. Abran sus Biblias ahí en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, y leemos, pero vamos a ver nuevamente de quién son estas fiestas, recordando que las fiestas del Eterno, de las cuales estamos hablando, no son fiestas de un pueblo, no son fiestas de una nación, aunque especificábamos, como dice en el libro de Juan, que son las fiestas judías, dice. ¿Pero por qué? Porque en aquel tiempo solamente los judíos eran los que celebraban estas fiestas. Hoy por hoy, que está escrito en la palabra, son las fiestas del Eterno desde el principio, solamente que ahora las celebramos muchas naciones. ¿Por qué? Porque mucho pueblo del Eterno, hijos del Eterno, están volviendo a conectarse con sus raíces, alimentándose de la rica savia. Pues fuimos, dice el apóstol Pablo, injertados en el olivo natural, ya no somos olivo silvestre, y siendo injertados en el olivo natural, hemos venido, dice, a gozar de todas las promesas. Ahora tenemos un Dios, antes no teníamos un Elo, ahora tenemos un Dios, y estamos, que podemos disfrutar de todas estas promesas y bendiciones que el Eterno tiene para cada uno de nosotros en la Torá. Leamos Levíticos capítulo 23 y vamos a leer nuevamente, y dice en el versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas que son las Moed, de las cuales estamos hablando, o los tiempos de las estaciones solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y dice en el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Aquí hablando de esta primer fiesta que ya la estudiamos también, pero que no la nombramos acá en estas fiestas. La primera, y está hablando de Shabbat, que es la primer fiesta. En nuestras versiones, que es la Reina Valera, dice día de reposo, pero la palabra en hebreo es Shabbat, que es un día de mucha luz, y que el Eterno habla de esta primer fiesta, porque esta primer fiesta, que es Shabbat, se celebra cada semana, a partir del viernes a las 6 de la tarde, hasta el día sábado, culminando a las 6 de la tarde. Es un día de conectarnos con el Eterno, ¿a través de qué? A través de la Torá. ¿Por qué? Porque ese día es un día de mucha luz. Y ese día es el único que nos permite que nosotros nos conectemos con las demás fiestas. ¿Por qué? Porque se abren puertas para estas fiestas. Entonces el Eterno le dice a su pueblo que debía de celebrar Shabbat para vivir conectados con esta vida y con esta luz. Sigue diciendo la palabra del Eterno. Dice, santa convocación, ningún trabajo haréis día de Shabbat desde Yahweh
en donde quiera que habitéis. El 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, y está hablando de las fiestas en general. En este versículo no habla de una fiesta en específico, sino de las fiestas en general de las cuales hemos estado hablando. Y dice, estas son fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estos tiempos establecidos no son tiempos de hombre. Y aquí miramos el calendario espiritual, el calendario profético, el calendario del Eterno. Este es el calendario real. Y a través de este calendario es como nosotros nos vamos a ir dirigiendo para celebrar las fiestas del Todopoderoso, sabiendo que para nosotros, ¿cuándo comienza el año? Para nosotros comienza en enero, pero según la palabra, en el calendario profético, el primer mes del año, que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando el Eterno le habla y le entrega estas fiestas a su pueblo, le dice que ese mes sería el primero de los meses para ellos. ¿Qué mes es ese? El mes de Nisan, que el mes de Nisan cae entre el mes de abril y marzo. Esos son los meses. Y después continúa con los demás meses, que aquí en el Levíticos capítulo 23 lo estamos viendo. Entonces es para que nosotros entendamos que las fechas en las cuales él estipuló, esas son tiempos sagrados. Tiempos que no tienen, me gustaba algo que nos enseñaba nuestro Rosh y decía, no podemos nosotros negociar con Shabbat. De ninguna manera, no hay negociación. Y cuando decimos que no hay negociación es que nada puede hacer un cambio en el día en el que nosotros tenemos que celebrar. Ese día entramos a Shabbat y no hay otra cosa que nosotros vayamos a hacer. Igual, lo mismo con todas estas fiestas de las cuales habla Levíticos capítulo 23, nos damos cuenta que no podemos cambiarlas, no podemos hacer acepción entre ellas. Todas ellas tenemos que celebrarlas porque son tiempos establecidos por el Todopoderoso. Él lo ordenó y no son tiempos de hombre, dice. Entonces, las convocaciones santas, dice, las cuales convocaréis en sus tiempos. Y después sigue nombrando cada una de estas fiestas. Pero antes de que entremos en esta, ¿qué tienes tú que decir con respecto a lo que ya hablamos? Pues realmente la fiesta que tú mencionabas, ¿verdad? De Shabbat, que realmente no se nos debe pasar por alto, que es la fiesta que nos da realmente la entrada a poder celebrar el resto de las fiestas. Porque en Shabbat vamos practicando semanalmente cómo debemos hacer las oraciones, cómo debemos presentarnos, porque hay una forma hasta de presentarse en estas fiestas de Shabbat y donde debemos de dejar todo aquello que nos perturba, todo aquello que nos impide poder acercarnos y tener ese día de reposo conectados con la palabra e incluso conectarnos, hablábamos anteriormente, con nuestras propias familias. Es un momento de crecimiento también personal porque nos hace reflexionar qué es lo que hice en esta semana y es el nuevo comienzo. O sea, Él nos da las armas del nuevo comienzo de la semana. A veces no sabemos cómo es que tenemos que hacer, cómo le vamos a hacer para pagar la renta, todo eso es el secreto. En ese día de reposo, si lo guardamos tal y como el Eterno nos lo deja, nos lo ha dejado en su palabra, pues lo vamos a poder cumplir. Y cuánto más vamos a poder hacer y a cumplir las fiestas, ¿verdad? En los tiempos que Él nos ha dejado a través de su palabra. Sí, son tiempos que no debemos de dejar pasar. Y entonces, ahora vamos a entrar en estas fiestas de otoño y que hablábamos que la menorá es la que tiene una representación también, o sea, tiene muchos significados, pero una de las representaciones son las fiestas del Todopoderoso. Y vamos a entrar entonces en estas fiestas de acá, que son las fiestas de otoño, y que estas fiestas no se han cumplido aún. Las fiestas de invierno ya se cumplieron, pero ahora
estamos entrando en el tiempo del cumplimiento de estas fiestas de otoño y tenemos que estar preparados. Ahora vamos a hablar de esta fiesta de Yom Kippur, que se le conoce como la fiesta de expiación, la fiesta del día del perdón. Y vamos a estar teniendo varias citas y ahí van a estar leyendo con nosotros siempre en Levíticos capítulo 23. Este día es un día de expiación y vamos a ver sus características. Bueno, este día es un día para cubrir los pecados, o sea, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Y esta fiesta, la forma, ¿por qué se dice que es fiesta de expiación? Porque en Génesis vamos a estar viendo lo que nos explica con respecto a esta primera expiación que se dio en el huerto del Edén. Pero miremos Levíticos capítulo 23, en el versículo 26 al 32. Nos habla de esta fiesta que se celebra en el mes séptimo, nuevamente, que va conectada con la fiesta de Yom Teruah, tienen conexión. Entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días que son muy importantes y que vamos a ver de qué se tratan. Estos 10 días, o esta fiesta celebrada en el día 10 del mes de Tishri, que ya dijimos que está entre septiembre y octubre, se les conoce a estos 10 días como los días de terror, de la gran ira del Señor. También a este día de Yom Kippur, en este día hacemos ayuno y se le conoce como el día del ayuno o tiempos de separación, día de expiación y día de la selección de los cabríos o día de la selección de las almas que el Eterno va a apartar hacia su lado derecho y de las que va a apartar hacia su lado izquierdo. Y esto lo vamos a estar viendo aquí solamente las características, pero leamos Levíticos en el capítulo 23, en el versículo 26 al 32, y vamos a ir viendo lo que el Eterno ahí nos está hablando de esta fiesta en específico. Recuérdense, estamos hablando de Yom Kippur. También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Ya vistes que ahí está específico? ¿Está claro, sí o no? Lo que pasa es que antes nosotros no lo entendíamos, nuestros ojos no habían sido abiertos a conocer y a entender esta palabra, pero ahí habla claro y dice, ¿en qué día? En el mes séptimo, en el día 10, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Santa convocación. Sigue leyendo ahí esa palabra. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Allí desde el versículo 26 hasta el versículo 32 de este libro de Levíticos está hablando específicamente de esta fiesta de Yom Kippur. Que en esta fiesta, ¿cuáles son las características? Porque aquí se evidencia completamente que es el tiempo en el que ocurrirá la venida de nuestro Mesías. Estas dos fiestas están conectadas y un día en el cual va a ser un día de juicio. Entonces, miramos lo que va a suceder en los últimos días. Aquí lo estamos viendo. No estemos buscando por otro lado porque aquí está muy claro. Es día, dice, de santa convocación. ¿Qué quiere decir que es un día de santa convocación? Está hablando que ese día, no importa el día que caiga. Después vamos a ver ahí en toda esta lectura que es un día, dice
la palabra del Eterno, donde tenemos que congregarnos, reunirnos. ¿Para qué? Para celebrar esta fiesta. Es un día, dice, en el cual deben de afligir sus almas. ¿Qué quiere decir aflicción de almas? Porque allí no habla específicamente, solamente dice afligir el alma. Para nosotros que podamos entender esta palabra y entendamos que la aflicción de alma de la cual se da en esta fiesta está hablando de un día de ayuno. Y especifica de qué momento o el tiempo. Si tú pones mucha atención, habla del tiempo en el cual se debe de hacer este ayuno, que es el día de Yom Kippur. Y dice de la tarde del día 9 a culminar en la tarde del día 10. Un día completo, es un ayuno de 24 horas. Quiere decir que este es un ayuno mayor. Eso es lo que está hablando la palabra. Para reconciliarnos, dice, ¿cuál es el propósito de este ayuno, de esta aflicción de nuestra alma? El propósito es para que nos reconciliemos con Yahweh. Miren todo lo importante de esta fiesta y que no lo podemos pasar por alto. Y el que no se afligiere, dice, o sea, el que no entre a celebrar esta fiesta, que una de las formas de celebrar esta fiesta es afligir nuestras almas, o sea, hacer este ayuno y después entrar en esta gran celebración, dice que el que no se afligiere será cortado, dice, de su pueblo, y que es un estatuto perpetuo. Nuevamente volvemos, y esto lo tenemos que recalcar e enfatizar constantemente en cada palabra que nosotros leemos, y mayormente hablando de la Torá, que esto dice que es perpetuo, un estatuto perpetuo, y eso quiere decir por siempre, a través de todas las generaciones, que no tiene un tiempo de fin, sino que lo tenemos que cumplir constantemente cada año. Dice, también dice que ese día de Yom Kippur, ¿qué es? Un día de ¿qué? De reposo. Y ya dijimos que reposo en hebreo es Shabbat, un día de luz, un día de descanso. Ese día entonces, no importa si cae lunes, martes, miércoles, jueves, y pues específicamente en Shabbat, ¿verdad? Ese día, no importando qué día de la semana, ese día es un día de Shabbat. Un día en el cual tú y yo tenemos que estudiar Torah, no importa qué día caiga. También a esta fiesta, mirando lo que nos dice la palabra del Eterno, hay varios nombres que se le da a esta fiesta tan maravillosa, pero que entendamos que estamos hablando de la segunda venida de nuestro Mesías, y que no, entonces nosotros debemos de entender. Por eso dijo el apóstol Pablo, nuevamente lo volvemos a decir, que estas fiestas nos enseñan a vivir en luz, porque en estas fiestas viene nuestro Mesías por segunda vez. Así es. Mira qué importante es poder ver que en su palabra nos dice cómo debemos celebrarlo y qué debemos hacer en cada una de sus fiestas. Acá en Yom Kippur, que es el día de la expiación, nos dice que debemos hacer un ayuno completo, donde debemos reflexionar y donde debemos hacer oración. Quiere decir que a pesar de todo, o sea, en este día podemos ver, claro, en Shabbat podemos ir reflexionando cada semana de qué es lo que vamos haciendo, cómo vamos llevando nuestra vida, pero en este día podemos hacer todavía una oración y reflexionar de todo lo que hemos estado haciendo. Pero ahí y nos damos cuenta que allí, hasta en ese momento, el Eterno nos está dando oportunidad, porque Él es un Dios de oportunidades. Así es, y este día de ayuno es donde nos vamos a reunir cara a cara con el Eterno. Pero realmente, como tú decías, a unos nos va a hacer al lado derecho, a otros al lado izquierdo. Pero ¿de qué va a depender esta selección? Va a depender de lo que nosotros reconocimos o no reconocimos. Y es por eso que debemos practicarlo constantemente, para que aprendamos a desprendernos, porque nosotros realmente no
no es algo que vivamos haciéndolo constantemente, pero si aprendemos a hacer estas fiestas a como el Eterno nos ha dejado en su palabra, pues vamos a aprender a desprendernos poco a poco de aquello que no nos hace bien para nuestras vidas. Y para que entendamos también que estas fiestas, ¿qué es lo que hacen con nosotros? Estas fiestas lo que permiten es que nosotros reconozcamos que en algún momento de nuestras vidas le hemos fallado y Él nos está dando oportunidad para que nosotros nos volvamos constantemente. Es más, en esta fiesta donde vamos a darnos cuenta que Él hace, como tú decías, separación entre hijos del Eterno e impíos, no es que Él haga acepción de personas. Él es un juez justo, dice la palabra. Así es como el Eterno se presenta a su pueblo. Él actúa en justicia, no va a actuar injustamente y no va a tomar a uno a su derecha porque le cayó bien y a su izquierda porque le cayó mal. No, porque Él es un juez justo y según nuestras obras y según la vida que vivamos en emuná, de acuerdo a esto, Él entonces va a tomarnos o a su derecha o a su izquierda, y eso lo vamos a ver en el libro de Mateo. Pero continuando con esto, que tenemos que ir poco a poco para que comprendamos completamente lo que esta fiesta nos quiere decir. Una de los nombres que se le da a esta fiesta, como tú decías, en el presentarnos cara a cara, está hablando de esta fiesta. Una fiesta que se le conoce como cara a cara. Y vamos a leer Primera de Corintios en el capítulo 13 y en el versículo 12. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta de algo acá. Sin leer ahorita la Torah, solo vamos a leer el Brit Hadashah, ciertas citas. Pero aquí está hablando del cara a cara cuando el sacerdote se presentaba en el tabernáculo y era el único que podía entrar en el templo, en el tabernáculo, a la presencia del Todopoderoso. Entonces se le conoce como un cara a cara, porque el sacerdote se presentaba cara a cara con Yahweh, entraba a la presencia del Todopoderoso, aunque el sacerdote entraba por tres razones muy importantes. En ese momento entraba con el Eterno a través era en esta fiesta, en Yom Kippur. Era el único momento en el que el sacerdote podía entrar al Mishkan, al tabernáculo. Era el único momento. En Yom Kippur, si tú lees y buscas bien en la palabra, te vas a dar cuenta que específicamente es en esta fiesta. Leamos por favor la cita que les di. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Miren el proceso del cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que ahora nosotros conocemos como que estuviéramos a través de ¿qué? De un espejo. Pero va a llegar el momento, dice, en el que vamos a verlo cara a cara. Vamos a verlo ya con claridad, vamos a conocerlo en realidad cara a cara. Y está hablando en este versículo de esta fiesta tan gloriosa. Es más, solo recordando rapidito del ayuno antes de que se me olvide y que ustedes lo tienen que tener presente. Me interesó tanto esto del ayuno, a veces a muchos que están en las iglesias y muchas congregaciones no les gusta, háblenles de ayuno a los de las congregaciones, no quieren hacer ayuno. ¿Por qué? Porque es que ya no necesitamos ayunar. El ayuno lo que quiere decir mayormente en esta fiesta es: estoy dispuesto a morir por amor a ti, Yahweh. Es morir a nosotros mismos, por eso habla de la aflicción de nuestra alma. Y es muy importante que nosotros aprendamos a ayunar según lo que la Torah nos enseña, porque en ese momento podemos conectarnos con lo espiritual, con lo sobrenatural, y permitir que aquella petición que nosotros estamos haciendo delante del Eterno se conecte con el Eterno y podamos recibir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Pero volvamos nuevamente a esto. Entonces, también se le conoce como el día o el gran día. Aquí estamos viendo que es este tiempo de Yom Kippur, como el día o el gran día. En este entonces, ¿por qué está hablando del día o el gran día? Porque aquí en el Brit Hadashah
y también en los profetas se refiere a este día. Se le habla o se le dice de esta manera por los libros proféticos, porque se les conocía como el día o el gran día. También se le llama el día del ayuno, que es el que ya hablamos, que se ayuna durante 24 horas, un día completo. Miremos Hechos 27:9 y miremos que el apóstol Pablo hace este ayuno. Por si tú tenías duda, mira, nuestro Mesías Yeshua celebró las fiestas del Eterno. Él dice que él no vino a abrogar la Torá, él no vino a quebrantarla, sino que nos vino a enseñar cómo cumplir la Torá del Eterno. Y también los discípulos, los apóstoles, los profetas celebraron estas fiestas. Los reyes de Israel también celebraron estas fiestas del Eterno. Busque, hermano, lea, escudriñe la palabra, porque aquí está la vida que nos nutre a cada uno de nosotros. Así es. 9, ¿verdad? Ajá, 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Muy bien, ¿dónde estaba el apóstol Pablo en ese momento? Dice que iban navegando, o sea, iban en alta mar. Y aquí recuérdense que si ustedes leen aquí en esta palabra, ustedes saben que el apóstol Pablo estaba preso. Y va en este barco y él está diciendo, donde leímos en el 9, ¿verdad? Oigan, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, miren de qué ayuno está hablando acá la palabra, y que el apóstol Pablo estaba en este ayuno. Aquí estamos hablando, porque es el único ayuno del que habla la palabra, está hablando del ayuno de Yom Kippur. En nuestra traducción, habla de un ayuno, pero no especifica qué tipo de ayuno. Pero buscando en la traducción del arameo, se encuentra que de qué está hablando el apóstol Pablo. Aquí dice abstinencia, está hablando de este ayuno, de la abstinencia de alimentos en el día de la expiación. ¿Cuál es el día de la expiación? El día de Yom Kippur. Entonces Pablo los amonestaba y diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento. Bueno, y ya habla, pero está hablando de esta fiesta que el apóstol Pablo es que miren, por eso Yahweh dice: no importa el lugar donde ustedes estén, ustedes deben de celebrar estas fiestas. No importa, y cuando habla de lugar podemos hablar de nuestra posición y de todo lo que estemos pasando en este momento, porque cada uno de nosotros pasamos momentos buenos como momentos difíciles que nos enseñan también, porque todo es un aprendizaje y todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Eterno. Estemos como estemos pasando lo que estemos pasando, debemos de celebrar las fiestas del Eterno. El apóstol Pablo estaba preso, iba preso, lo llevaban a una isla, iba en el barco, y aún así él iba celebrando las fiestas del Todopoderoso. Por eso es, ¿qué hacen las fiestas con nosotros? Tienes que leer esta historia del libro de Hechos con el apóstol Pablo. Cuando él baja, dice, llegan a la isla a la que iban. ¿Qué sucedió? Que una serpiente, dice, se le prendió en su mano y no le pasó nada. Y los nativos de ese lugar se asustaron. Entonces, ¿qué hacen las fiestas del Eterno en nuestros días? Y está hablando de Yom Kippur, de esta fiesta tan maravillosa. Nosotros tenemos que comprender lo que el Eterno nos enseña a través de esta palabra. Así es, qué maravilloso realmente. No importando, como tú dices, y como lo dice la palabra, no importando en qué situación, en qué circunstancia estemos, no debemos de pasar por alto las celebraciones de estas fiestas. En algún momento dado en nuestras vidas no las celebrábamos porque pensábamos que no debían celebrarse, porque y no eran para nosotras y no eran parte de nuestra cultura, decíamos nosotros. Así es, y porque yo no soy judía, yo no soy de Israel, pues yo no lo celebro. Pero ya entendiendo, y me llena mucho de gozo
cada vez que estamos pues en el estudio de la palabra, porque realmente tú decías, aquí no dice, ¿verdad?, de qué tipo de ayuno está hablando, y en su palabra no lo dice, pero yo me fui a averiguar en el arameo y ya lo explica de otra forma, porque realmente nosotros debemos buscar, informarnos qué es lo que quiere decir él en su palabra. Entonces, si el apóstol Pablo realmente él hizo celebró las fiestas, ¿quién sentirse, o sea, el preso iba a querer celebrar algo? Nosotros con alguna enfermedad que dolor dice de cabeza, dolor en el pelo, cualquier dolor, y no queremos celebrar nada. Y que de hecho, fíjate que los estudios dicen que cuando una persona está enferma es como que estuviera encarcelado. Así es. ¿Por qué? Porque no puede moverse de su lecho, de su cama, no puede hacer ningún tipo de trabajo, algún esfuerzo o algo. Entonces realmente dice que es como que esté preso, o sea, aparte de que está afligido, pero está afligido este cuerpo. Pero realmente si estamos conectados con estas fiestas y con su palabra, entonces nuestro espíritu realmente vamos a poder elevarlo y vamos a poder, así como le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad?, que tú decías, vivía en libertad. Estas fiestas traen libertad, vivir nosotros en emuná, en la obediencia a la palabra del Eterno, que esto es una parte de la obediencia. No estamos diciendo que solamente esto, están los misbot, los mandamientos de nuestro Adón, y esos son parte de vivir en emuná, de vivir en obediencia. Entonces, el apóstol Pablo, aunque aparentemente en este cuerpo preso, cautivo, pero el espíritu, como tú dices, elevado en libertad, y a ese punto, hasta ese nivel tenemos que llegar nosotros, los hijos del Eterno. Por eso es que hay que celebrar las fiestas de nuestro Adón. Así es, realmente pues es como un llamado de atención definitivamente para nuestras vidas. No es, como tú decías, no es que solo con cumplir, bueno, voy a ir a la fiesta porque en esta fecha me invitaron, y yo no le entiendo qué es lo que significa, pero voy a ir porque dicen que ese día hay mayor bendición y yo tengo una petición y quiero. O porque este es el último día, no vaya a ser que venga el Mesías ahí y no esté. No, porque es que también el Eterno conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar. Aprendamos a celebrar. Sí, entonces realmente es para que hagamos eso, como tú dices, ¿verdad? Si Él es el que escudriña nuestros corazones, Él nos conoce nuestros pensamientos, y antes que nosotros pueda llegar algo a nuestra mente, Él ya lo sabe. Entonces no querramos engañar al Señor, porque realmente pues no lo podemos hacer. Mejor aprendamos cómo debemos celebrarlo y qué es lo que debemos ir soltando cada uno, porque es como un desprendimiento que tenemos y una limpieza que tenemos que hacer en nuestras vidas. No vengamos, aunque vengamos y queramos entrar en estas fiestas y celebrarlas, vengamos con el ánimo de aprender, de entender que yo no sé, no lo estoy entendiendo todavía, pero yo quiero. En ese querer es donde va a venir la transformación tan anhelada a nuestras vidas, y donde se van a romper las cadenas, se va a caer la venda de nuestros ojos, van a ser limpios nuestros oídos, nuestro corazón va a ser transformado, y entonces vamos a poder aprender a celebrar con libertad las fiestas del Todopoderoso, porque de eso se trata. No nos las sabemos todas, pero el Eterno por eso dejó estas fiestas, para que año con año nosotros vengamos, nos presentemos y celebremos y aprendamos cada día de lo que Él nos quiere enseñar en estas fiestas tan gloriosas, ¿verdad? Así es. Te cuento una experiencia rapidita, que yo creo que ya la he mencionado en estudios anteriores, pero vale la pena mencionarlo. Realmente cuando comenzamos el conteo del Omer, yo y les digo sinceramente, no sabía, sí había escuchado, ya había celebrado fiestas, y tal vez tú estés en esta misma situación en la que me encontraba yo. Venía a las fiestas y escuchaba todo lo que hacían y me gozaba y todos contentos, pero realmente no estaba entendiendo
qué era lo que significaba para mi vida. Por eso es personal, ¿verdad? Y yo lo digo cada vez que lo hablo, es algo personal, porque si yo voy entendiendo qué es lo que significan estas fiestas en mi vida, va a ir habiendo un cambio. Y cuando yo realmente comencé a buscar, ¿verdad?, qué era lo que significaba, porque yo no lo entendía, porque realmente me tocaba enseñarlo a mis hijos, porque así fue que el Eterno me permitió que yo pudiera poder comprender poco a poco, y todavía voy en este proceso. Yo, como tú dices, yo no me las sé todas, no nos las sabemos todas, y vamos aprendiendo poco a poco. Fue en este conteo del Omer y comencé a averiguar, comencé a leer, y yo miraba que todos los días del conteo del Omer leíamos en Levíticos, y leíamos en Levíticos otra vez, y yo decía, pero ¿cómo? ¿De dónde se sacan esa información? ¿Pero cómo le hacen? Al final, para no cansarlos, pues realmente comencé a ver y pedí información también de cómo era que podía hacer esto del conteo del Omer. Y pues por eso es que nos va dando luz, eso es lo que decíamos, ¿verdad? Porque estas fiestas nos van dando luz, y cada una tiene algo significativo en nuestras vidas, y que debemos permitirle al Eterno que Él nos dé de esa luz realmente para poder transmitirla a las personas que lo necesitan. Así es. Entonces sigamos aprendiendo de la palabra del Todopoderoso, mirando siempre esta fiesta de Yom Kippur, que en esta fiesta también se le conoce como el Gran Shofar. ¿Por qué? Porque hay tres sonidos o tres tipos de shofares, no tres tipos, sino que tres shofares, sonidos de shofares que se están tocando, que se van a tocar. El primero es en Shavuot, allá está en el libro de Éxodo, ahí dice, se oyó el sonido de los shofares, y que el sonido de las bocinas iba de aumento en aumento, hablando de la voz del Todopoderoso, del Eterno, hablándole a su pueblo. En ese día se tocó un shofar. En el otro momento en el que se tocan los shofares es en Yom Teruah, y eso ya lo vimos. Y en el último shofar, que este se le conoce como el gran shofar, por eso es que te hablé de los otros dos shofares, porque aquí este día se le conoce como el gran shofar, porque este es el último shofar que se va a tocar. También se le conoce como el Neilá, o el día de cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque aquí en Yom Kippur es el día del juicio final. Así es que por eso es que tú y yo debemos de estar preparados. Allí donde estábamos leyendo entonces en Hechos 27:9, donde habla del apóstol Pablo, que él estaba celebrando Yom Kippur, dice que él permanecía ahí mucho tiempo hasta que pasó el día del ayuno de los judíos. Día de ayuno de los judíos. ¿Qué ayuno de los judíos hay? Yom Kippur, ya lo vimos. Miremos entonces Levíticos 16 en el versículo 29, hablando de este gran día, para que nosotros conectemos la palabra y la llevemos en una sola línea que nos va uniendo para conocer más de esta verdad. Leamos ahí. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Miren qué día tan importante, porque en este día que es el día del juicio final, dice ahí la palabra, está hablando del día de la expiación, y que este día va a ser día de expiación. Sigamos leyendo en 1 de Corintios, ahora en el capítulo 11 y en el versículo 1. Aquí lo tengo. Por eso el apóstol Pablo, que está celebrando Yom Kippur, cuando va en esta navegación, va navegando y va preso, y que aclaramos lo que dice en Levíticos, que ese día es día de afligir nuestras almas. ¿Para qué? Para ser limpios de todo pecado, o sea que haya en nosotros un arrepentimiento
genuino, que vengamos a hacer teshuvá delante de la presencia del Eterno, ese día, aquí dice la palabra, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿por qué? Porque él está celebrando todas estas moed del Eterno, estas moedim del Eterno, y entonces dice, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías Yeshua. ¿Qué nos quiere decir esto? Para que nosotros comprendamos esto. Quiere decir que, y ya lo vimos, que nuestro Mesías Yeshua celebró ¿qué? Estas fiestas, porque él no vino a quebrantar la Torá del Eterno. El apóstol Pablo viene y celebra estas fiestas también y dice entonces, sed imitadores de mí. ¿Qué nos quiere decir? Entremos a celebrar las fiestas establecidas por el Eterno, porque son fiestas solemnes de Yahweh. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo, aquí en esta lectura donde estamos leyendo. Si es que celebremos las fiestas del Todopoderoso. Ahora vamos a ver que nos habla de la primera expiación que yo les hablé, que este día Yom Kippur es el día de la expiación, pero vamos a ver dónde se dio la primera expiación y por qué nos habla de esta fiesta también. Miremos Génesis en el capítulo 3 y en el versículo 21. Para cubrir, la expiación se hizo para cubrir todos los pecados. Esa fue la primera expiación. Pero viene también el día de la última expiación, que es el día de la venida de nuestro Mesías, el día del juicio. Leamos ahí. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Bueno, ese día fue un día de expiación. ¿Por qué? Porque si leemos versículos anteriores, ¿qué sucedió en aquel momento? Adán y Eva entonces fallan. Y entonces ellos fallan de esa manera, incumpliendo la ordenanza de Yahweh, que él les había dicho, de todo árbol pueden comer menos de del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol del conocimiento. Entonces el Eterno dice que hace una expiación, ¿cómo? A través de un cordero, y que nos cubre. ¿Qué está haciendo en esa acción? Cubriendo todo pecado. Los cubre con la piel de ese cordero. Entonces se le conoce a esta fiesta de Yom Kippur como la fiesta de expiación, que expiación en hebreo es kafar, que quiere decir el cubrir, purgar, hacer expiación, hacer una reconciliación, que ese día va a suceder, cubrir encima con brea o sellar, o sea, cubrir completamente nuestros pecados. Este día de expiación es el día de la selección de los cabríos. Ya con esto estamos finalizando, porque todavía hay mucho que hablar de esta fiesta, pero el tiempo es corto y tú debes de seguir investigando y estudiando esta fiesta. Este día es la selección de los cabríos en este día de expiación que habla en la Torá. Vamos a leer rapidito Levítico 16, 6, 7. Ahí vamos y tú mantén lista tu Biblia también en Mateo 25, 31, 34, después lo leemos también, pero está hablando de este día de expiación. ¿Por qué? Porque se elegían o se escogían a dos machos cabríos. El primero, el primer macho cabrío que se echaba la suerte, y ese era para Adonai, ofrecido para Yahweh, que representa una ofrenda por el pecado. Ese era el primer macho cabrío que se escogía y se le ponía sobre él, o sea, se ponía la mano derecha, el sacerdote, sobre este primer macho cabrío que era ofrecido a Yahweh. Leamos ahí en Levíticos. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está, hasta el versículo 7.
Sí. Sí. Allí está hablando de los dos machos cabríos. Ya hablamos que uno, sobre el primero, se echa la suerte y se pone la mano derecha ponía la mano derecha el sacerdote sobre este macho cabrío que era para ofrecérselo a Yahweh y por la expiación, o sea, por una ofrenda del pecado, por el pueblo, ofrecido a Yahweh. El segundo macho cabrío, que igual se echaba suerte sobre él, se ponía la mano izquierda, ve preparando Mateo 25, 31 al 34, se ponía la mano izquierda y a este macho cabrío se le denominaba, se le llamó Azazel, que este era el chivo expiatorio, que los sacerdotes lo llevaban a un precipicio y lo tiraban de ese precipicio, caía entre las piedras. A este macho cabrío se ponía la mano izquierda sobre él. Entonces, estos dos machos cabríos representan este día, en esta fiesta de Yom Kippur. Es lo último que se va a hacer, día de expiación. Leamos ahí. ¿Qué dice la palabra? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará. Ve despacio, escuchen con atención porque es este día de Yom Kippur. Hablando y explicando lo que leímos en Levíticos de los dos machos cabríos que se presentaban delante del sacerdote a la entrada o a las puertas del Mishkan. Pongan atención, vuelve a leer desde el principio y vamos a ir. Tengan oído para oír, hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es nuestro Mesías. Nuestro Mesías Yeshua en su segunda venida. Cuando Él venga, dice, y que ya dijimos que esta segunda venida va a venir como rey, a gobernar. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quiénes vamos a estar delante del trono de nuestro Mesías Yeshua? Porque Él va a estar reinando, gobernando. Dice todas las naciones. No está hablando de un pueblo en específico. Así es que tú y yo por eso tenemos que entrar en esto. Y cuando allí vamos a dar un estudio de quiénes son los que van a estar reinando con nuestro Mesías Yeshua, porque tenemos nosotros que tener esta verdad para que comprendamos que no van a ser denominaciones, van a ser los hijos del Todopoderoso. Sigue leyendo, todas las naciones, dice, delante de nuestro Mesías Yeshua. Y apartará los unos de los otros. ¿Qué va a hacer? Separación entre unos y separación entre otros. Ya dijimos que no es porque Él haga acepción de personas, definitivamente no. Hay una razón de esa separación. Sigue leyendo. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Oigan, las ovejas, ¿de quién? De Yahweh, que habla en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oiga, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice que a estas ovejas que le oyeron y le siguieron y entraron por la puerta, las va a poner del lado derecho. Hablando de estos dos chivos expiatorios o de la selección de los cabritos. Aquí está hablando. Entonces la primera ofrenda, dice, era para Adonai y se ponía la mano derecha sobre este macho cabrío. Y los va a apartar, dice, hacia la derecha. Aquí está hablando, no estamos leyendo otro libro, busque y lea. Sigue leyendo. Y los cabritos a su izquierda. Los cabritos que están representando a los impíos de todas las naciones. A los impíos del lado izquierdo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria sea al Todopoderoso, es que la palabra está bien clara. Yo me lleno de mucho gozo y de verdad se estremece mi ser al escuchar esta verdad que el Eterno nos está mostrando, celebrando y festejando estas fiestas tan gloriosas, que está diciendo: hermano, conéctese con la palabra del Eterno. Mire lo que la palabra nos está enseñando. Dice que a su derecha, ¿quiénes van a estar? Sus ovejas, las ovejas, y les va a decir que: venid benditos de mi Padre. Qué maravillosa es la palabra del Eterno, y está clarísima. Sigue leyendo lo que dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí está hablando con respecto a vivir una vida en emuná, una vida en obediencia a la Torá, porque todo lo que está manifestando aquí Yeshua, hablándole a las multitudes de sus discípulos, está hablando de aquellos que viven una vida en emuná, cumpliendo la Torá de Yahweh. Entonces no nos confundamos y no busquemos por otro lado las verdades del Eterno. Aquí en la palabra que tú y yo tenemos, es más, si quieres no busques otra versión, aquí está en la Reina Valera que tú y yo tenemos, allí está la luz y podemos conectarnos con el Todopoderoso. Que estos estudios que estamos subiendo sean de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. No dejes de ver en la última parte, que es la fiesta de Sukkot, y que tiene un precedente muy importante, profético, para la venida de nuestro Mesías. Y vamos a hablar de quiénes son los que van a estar reinando con nuestro Adón, de lo cual está hablando allí en el libro de Mateo, donde acabamos de leer. El Eterno es maravilloso. Así es, qué maravilloso. Pues esto es una luz que llega a nuestras vidas, y estudiémoslo, ¿verdad? Y sigamos buscando en su palabra, porque nos vamos a llenar realmente de regocijo, y esto va a hacer que estemos preparados para este gran día, que realmente ahí dice todo lo que hicimos en nuestro tiempo, en nuestro diario vivir, y que de la única forma que lo vamos a poder ver es a través de su palabra, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a poder entender. Amén, así es. Nuestro Mesías Yeshua estaba hablando de Yom Kippur. Así es que celebremos las fiestas del Eterno, que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom, un abrazo fuerte y te esperamos para la próxima. Shalom, bendiciones.